Claro. Sí, ya es que estaba como con la duda de no saber si era. Sí, era así. Gracias. No, gracias a ti. Las preguntas siempre son útiles. Entonces, nunca están de más. Me pueden interrumpir en cualquier momento o incluso comentar o sacar preguntas de sus notas también. No sé si alguien más quiera comentar algo previo a la lectura o algo previo de las sesiones pasadas. Nos habíamos quedado con esta diferencia que señala Zambrano de la disputa entre filosofía y poesía, ¿no? Y que de alguna forma la que nos maneja en El hombre y lo divino es un poco distinta, porque la que había revisado en filosofía y poesía el texto del 39 estaba como mucho más centrada en los vínculos que tenía la poesía con cierta filosofía. Y creo que acá pone un poquito como más contra las cuerdas al pensamiento filosófico para tratar de mostrar que esa disputa pues ha dependido también de cómo es que los filósofos han querido convertir la realidad divina de otros momentos, o incluso cómo es que han interpretado lo sagrado hacia una concepción en la que lo divino son los conceptos, en la que lo divino son eh, estas formas universales, pero que ya dependen de un orden lógico, como pueden ser las ideas en Platón o como puede ser el primer motor inmóvil en Aristóteles, ¿no? Esto es una cosa que más o menos es como consabida en la tradición teológica y metafísica en Occidente, que la lectura que se hace de Aristóteles del primer motor inmóvil es una lectura teológica, siendo que en Aristóteles pues no es por entero teológica, sino que es más bien metafísica, ¿no? Estrictamente metafísica. O en todo caso hasta física podría decirse, porque ahí vienen una serie de cosas que son más del orden de lo anecdótico, de por qué él se llama metafísica, la metafísica de Aristóteles, y se supone que tiene que ver con que en la Edad Media los ordenaron de tal manera que están los que estaban más allá, o sea, después de la física, los textos, que se llaman física, y estos estaban pues en ese más allá que es el meta, ¿no? O sea, los que estaban más allá de los textos de la física y se coincide tanto el significado de la metafísica, que sería algo así que estaría eh, en un ámbito externo o en una exterioridad o en una cuestión eh, como superior a la física, que sería la naturaleza, pero que en ese sentido se entendería también como los primeros principios. Y el primer motor inmóvil en Aristóteles sería aquello que es causa de todas las otras sustancias no, sí, sustancias que estarían causando otras en una especie como de linealidad, ¿no? O sea, y finalmente el asunto con Aristóteles es que las causas y los entes son causados por otros entes. Sería como una especie de linealidad infinita, pero no es radicalmente infinita porque habría algo así que no tiene una causa en otra cosa. Pensémoslo en estos términos. El árbol tiene su causa en la semilla y la semilla tiene su causa de alguna forma también en el árbol. Es como una circularidad, ¿no? Si hiciéramos un rastreo de esas causas, pensaríamos que podría ser infinito, pero eso también se extendería a toda la realidad. Y para Aristóteles, aquello que no sería causado sería el primer motor inmóvil, que sería el origen de todo aquello que es causado. Entonces, la lectura que hay en el cristianismo, principalmente, a lo mejor lo digo de una forma tosca, porque sobre esto, evidentemente, Tomás tiene mucho que decir, que es un aristotélico, pues como muy dedicado a pensar de cerca, pero también cristianamente los problemas aristotélicos, es que primer motor inmóvil sería una especie de versión del Dios cristiano, ¿no? Del Dios judeocristiano. Y lo digo en estos términos porque también es parte de lo que estaría como apuntalando ahí María Zambrano. La filosofía ha creado sus propios modelos para pensar las causas últimas en un sentido que está divinizado, pero que ya no está atravesado por liturgias particulares. O sea, donde ya no hay dioses, sino conceptos como primeros, como este del primer motor inmóvil, que generaría todo
y que sería increado, porque no podría ser creado por otra cosa, porque es pues la causa primera y última, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que ve Zambrano en esta revisión de la disputa entre filosofía y poesía, que lo divino ha estado en una relación estrecha con la poesía hasta que aparece la filosofía. O sea, ¿qué es lo que mostró que era lo divino, sino la poesía para diferentes culturas? Por ejemplo, los libros fundacionales de otros pueblos, ¿no? Por eso les comentaba en sesiones anteriores lo del Ramayana, lo de no sé, ahorita no sé, bueno, y la Ilíada de la Odisea, evidentemente, ¿no? O sea, pero, o incluso los textos propios del Antiguo Testamento, ¿no? Pensados no como una unidad, como se empezaron a hacer a partir de los concilios, sino como diferentes libros que estarían como, pues, señalando, ya sea cuestiones del orden, como de la tradición o del testimonio colectivo, o bien cuestiones jurídicas o sanitarias, ¿no? Como en el Levítico, etcétera. O sea, pero que al final del día también en ellos se juega como la imagen que cada comunidad tiene de lo divino. Y pensemos, por ejemplo, aquí en el Cantar de los Cantares también, ¿no? Finalmente sigue siendo un texto poético, sigue siendo un texto narrativo, y en el cual se juega también como versiones encriptadas de cierta mística. Y entonces, eso es algo que Zambrano como identifica como parte del origen como compaginado que tienen poesía y los cosmos de los dioses, ¿no? O sea, los órdenes o los panteones, ¿no? Acuérdense que el panteón quiere decir como pan, que sería todos, y teos, que serían dioses. El panteón es todos los dioses de una cultura. O sea, el panteón olímpico se refiere a la totalidad de los dioses de los griegos, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los dioses que están ahí, ¿no? Esos están no solamente cifrados en una especie como de catálogo, o sea, no sería algo así como una enciclopedia, sino que es un saber vivo en la inmanencia de los pueblos, ¿no? En su día a día, en que haya, lo que les comentaba la vez pasada, ¿no? De que haya estas distintas celebraciones gimnásticas, distintas celebraciones como del orden de la retórica, concursos, fiestas, toda una serie como de prácticas en las cuales la presencia de los mitos de los dioses es constante. O sea, no es algo que sea como ni para eruditos, ni algo que sea como alta cultura, es la cultura popular viva. Entonces, ahí la poesía y lo divino están de la mano, y lo que hace la filosofía es entrar a disputar la explicación de la realidad, pero ahora con argumentos, ahora con una estructuración lógica. Entonces, para Zambrano, esto de alguna forma empieza como a hablar de los eclipses de lo divino, que es una cosa que va a mencionar justo en uno de los apartados que se quedaron de leer para esta sesión. Quedamos de leer tres, ¿no? Que son Dios ha muerto, el delirio del superhombre y la nada. Dios ha muerto es uno que empieza, quiero leer el empiezo también justo como para quienes no tuvieron la oportunidad de echarle un ojo, lo podamos como revisar, aunque sea de manera un poquito como rápida, ¿no? Está por acá. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues bien, vean cómo siempre sus inicios de sus textos suelen ser como también muy densos, pero también muy trabajados en las imágenes que convocan y en las ideas que van a presentar, ¿no? Es una síntesis, pero al mismo tiempo es como el trazo o el dibujo del panorama en el cual se va a mover este texto, ¿no? Este texto que se llama Dios ha muerto, entrecomillado, por cierto, o sea, está entrecomillado porque se remite a la frase a una frase que tendría muchas dimensiones, ¿no? Por un lado, está en el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? O está también, de hecho, en varios lugares del pensamiento de Nietzsche. Está, por ejemplo, en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia,
¿no? Que es justo donde aparece como por primera vez esta idea nietzscheana de la muerte de Dios. Pero también acuérdense que aparece en Los Hermanos Karamazov una idea similar, ¿no? De Dostoyevsky, en la cual, en una de estas disputas que suelen tener como de discusiones filosóficas densísimas, citando a veces que si pensamiento socialista, a veces casi que a Schopenhauer y a veces cuestiones de budismo o de cristianismo, ya no me acuerdo cuál de los hermanos le dice al otro esta idea de que pues si Dios está muerto, entonces todo está permitido, ¿no? Y es una idea que está como presente hasta cierto punto en el siglo XIX. Pero en Nietzsche de alguna forma es como donde se acentúa más. Y María Zambrano, en vez de querer como de tratar de asimilarla, se detiene a pensar qué puede significar esta frase, ¿no? Sobre todo para un momento en el que lo divino, más que realmente haber desaparecido por sí mismo, ha sido hecho desaparecer, ¿no? Es como si hubiera sido obligado a ser borrado de su lugar en la vida cotidiana. Y dice estas cuestiones María Zambrano, ¿no? Dice, no se libra el hombre de ciertas cosas cuando han desaparecido, menos aún cuando es él mismo quien ha logrado hacerlas desaparecer. Podrían dividirse las cosas de la vida en dos categorías, aquellas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras de realidad misteriosa que, aún negadas, dejan intacta nuestra relación con ellas. Así, eso que se oculta en la palabra, casi impronunciable hoy, Dios. ¿No? Dice más adelante, más no es exacto el decir que la relación quede intacta con ciertas realidades cuando las negamos. Más bien sucede que la relación cambia de signo y se intensifica hasta el punto que, cuando más fuera de nuestro horizonte quede el objeto, más amplia, profunda es nuestra relación con él, hasta invadir el área entera de nuestra vida, hasta dejar de ser una relación en sentido estricto del término, pues relación solo la hay cuando los dos términos aparecen claramente dibujados. Cuando uno de ellos, que es el que comporta la máxima la realidad, desaparece, se abisma la relación. Y entonces sucede simplemente que el otro, el que no puede desaparecer, en este caso nosotros, nuestra humana vida, queda subsumido en una situación indefinible, queda a su vez abismado, ¿no? O sea, es una cosa como singular. Lo que nos hace énfasis aquí Zambrano es que, que una vez desaparecido Dios, principalmente con los intereses de la ilustración y principalmente la ilustración francesa. Acuérdense que la ilustración alemana no es como propiamente de consignas ateas, ¿no? Pero la ilustración francesa sí. Y aparte también tiene esta como dimensión laica, que de alguna forma como es comprensible sobre todo por los abusos que pudo haber llegado a tener justo toda la dimensión como del poder eclesiástico, ¿no? Pero sobre todo el lugar de la corrupción que sostenía con los poderes monárquicos o aristócratas, ¿no? Pero finalmente lo que ve aquí Zambrano es una especie como de síntoma de los tiempos, ¿no? Y que de hecho, conforme avanza el texto, ella empieza a señalar que no es algo que sea originario a partir como de Nietzsche, sino que de hecho se podría rastrear hasta diferentes figuras, ¿no? Una de ellas, de hecho, podría ser el mismo Edipo, ¿no? Iba a hablar del rey mendigo, pero, o sea, lo que quiere señalar ahí Zambrano es como un lugar paradójico que ocuparía la figura del hombre en la historia, que de alguna forma es algo así como el único ser que puede tener una relación mediada y significada con los dioses. O sea, no habría dioses para los animales, ni habría lo divino para los animales, porque de alguna forma no lo convierten en un ámbito simbólico y cultural, ¿no? No hay una construcción como narrada o iconográfica o litúrgica alrededor de sus experiencias de lo divino, o al menos, bueno, no sabemos qué sienten, pero lo que sí sabemos es que no tienen pues una escritura o una grafía o
un lenguaje articulado respecto de los dioses, ¿no? Pero eso implicaría que de alguna forma el hombre es alguien que puede tener como, un poco como con Heidegger, ¿no? O sea, que sería como el pastor del ser, y que en este caso sería quien tiene una relación como intermedia entre los dioses y el resto de lo creado o el resto de la naturaleza. Y en ese sentido puede distinguir tanto las diferencias de naturaleza entre los seres como su diferencia de naturaleza con la naturaleza de Dios. O sea, y en ese sentido es un rey porque tiene como cierto dominio racional o clasificatorio, un poco como esta idea adánica, ¿no? Del lenguaje, de que de alguna forma Adán es quien puede identificar a las diferentes criaturas, ¿no? O sea, y darles nombre y encontrar como su lugar en la naturaleza, pero en ese sentido que sería como de dominancia, al mismo tiempo identifica su relación de subordinación frente a Dios. Por eso es un dios, digo, un rey y un mendigo. Y para eso también pasa un poquito por la historia de Edipo, ¿no? Y habla de cómo Edipo en estos casos, creo que eso lo había hecho un poquito más adelante en el que tiene que ver con el delirio del superhombre, pero forma parte del mismo entramado problemático que Zambrano está haciendo como en estos 3 capítulos del hombre y lo divino, ¿no? ¿Y qué es lo que estaría aquí como en juego? Finalmente que el hombre sabe que no tiene la misma potencia que lo divino. Y en ese sentido, pues se sabe hasta cierto punto miserable, pero también necesitado. Y esos son como los diferentes momentos en los cuales eh, el hombre se sostiene con la relación de sus dioses. Pero hay una cosa en juego con relación a esta cuestión del dios ha muerto, ¿no? Y lo que va a decir Zambrano es que eso solamente tiene lugar de una manera como radical en el pensamiento cristiano, ¿no? Justo como decía hace rato, creo que María, ¿no? Que de alguna forma, o ya no me acuerdo, siempre me confundo, perdónenme, tengo una memoria espantosa a veces, pero, o sea, que, que es en el cristianismo donde no solamente hay el hecho de que los dioses mueran, ¿no? Y en este caso el dios hijo que finalmente formaría parte del misterio de la unidad y de la Trinidad, ¿no? O sea, el único Dios o el Dios de los cristianos o del corazón del cristianismo y su revelación como como aparición de una nueva forma de la religiosidad en la cultura está atravesada por el hecho de que ese Dios muere y muere en manos de los hombres. O sea, eso sería como crucial para Zambrano respecto del Dios ha muerto. Y es muy interesante porque no es la primera vez que esto es tematizado en la filosofía. De hecho, Hegel mismo pasa por esta idea en la fenomenología del espíritu. Y lo que piensa Hegel, hasta cierto punto tiene importancia porque también Zambrano lo identifica y lo conoce bien ahí, y lo va a vincular, ¿no? Pero lo que piensa, por ejemplo, Hegel, o lo que ha pensado cierta filosofía del cristianismo, en específico Hegel, es que Cristo vendría a ser algo así como la figura que haría que el ámbito de lo sagrado o de lo divino en el Padre, que sería una dimensión trascendente y no material, no física, en todo caso como intangible y suprasensible, pueda ser la experiencia de su criatura, que somos en este caso, pues los hombres. Y Cristo sería algo así como el descenso del absoluto a la finitud de la inmanencia. O sea, ese punto en el que se cruzarían lo eterno y lo mortal, algo así. O sea, entonces, eso para el pensamiento filosófico en Hegel implicaría que los dioses ya no están solamente en otro lado, sino que tienen que estar de una forma como más viva en la interioridad humana y en las pasiones humanas. Eso en el pensamiento de Hegel, ¿no? Pero lo digo justo como para mostrar que Cristo mismo, como el Dios que muere, ya había formado parte como del pensamiento filosófico.
Y en el caso de Nietzsche es un poco distinto, pero aquí lo que va a decir Zambrano son como sí nuevas imágenes al respecto, porque va a identificar en este Dios que muere la idea del amor como sacrificio. Y va a decir que alrededor de esta idea del amor como lo sacro y como lo propio del cristianismo, es que se podría encontrar justo toda esta como narrativa respecto de por qué Dios muere, pero al mismo tiempo lo hace para insuflar o para producir una religión del amor, ¿no? Pensemos en esto también como la centralidad que llegan a ocupar tanto el Dios que muere como el amor. Porque, por ejemplo, en el mundo griego había dioses que mueren, ¿no? Lo sabemos, como lo vimos con Dionisos, con otras figuras, ¿no? Pero que mueran no quiere decir que sean los dioses centrales de esa religión, ¿no? Y por otro lado, si bien había Afrodita o había Eros o había, pues no sé, eh, era a lo mejor, ¿no? Pensando en el amor, en el sentido como del económico o del cuidado de la casa o de la familia, o distintas formas de pensar el amor o la filiación en los griegos, no es al final del día tampoco como un ámbito central. En los griegos yo creo que no habría propiamente un dios central, ¿no? Todos y cada uno de ellos son una especie de pilar del cual se constituye como toda la vida. O sea, si bien hay algunos que son más importantes que otros, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya uno central, ni siquiera Zeus por entero, ¿no? O sea, porque finalmente eh, tiene una relación con todos los otros, la gran mayoría de los dioses olímpicos son sus hijos, bueno, no la gran mayoría, pero buena parte de ellos, ¿no? O sea, pero no me quiero perder allá, lo que quiero decir es que no se trata de que haya dioses que mueren o no se trata de que haya amor, sino que finalmente el Dios que muere es el que funda una religión del amor, en este sentido como de una inquietud, pero no necesariamente solo como del orden del cuidado, sino también una inquietud del estar frente al otro, que es un verdadero otro, o sea, no simplemente un semejante, sino también pues alguien con quien se puede hacer comunión, pero que finalmente también va a reservar algo como pues inacabado de sí mismo. Y eso ahorita lo extiendo un poquito más cuando veamos lo que aborda sobre la nada, ¿no? Pero hay una cosa como que sí es como fundamental respecto de lo que dice de Dios ha muerto, ¿no? Para ella, que Nietzsche lo diga, simplemente vendría a ser como el, el punto final o el punto crítico detrás de una larga tradición de pensadores que vendrían a estar quitando a Dios del centro del pensamiento y de la cultura occidental. Y eso tiene que ver con Descartes, tiene que ver con los racionalistas en la filosofía. O sea, Nietzsche vendría simplemente a decir y a sintetizar estas ideas, pero aquí Zambrano va a hacer unas lecturas bastante singulares de Nietzsche, que yo creo que hasta cierto punto son injustas. No sé qué pensar porque, pues bueno, finalmente es su propia interpretación de Nietzsche, ¿no? Y creo que es una interpretación interesante porque nadie lo suele poner en estos términos, ¿no? Siempre se suele quedar a Nietzsche como en esta versión, pues bastante como de resistencia y de crítica a la tradición judeocristiana, incluso hasta como de oposición radical, ¿no? Y Zambrano va a decir de Nietzsche un poquito lo mismo que ya dijo de Hegel. O sea, que finalmente quien enuncia el lugar que va a tener el Dios cristiano en el pensamiento de cada uno de ellos, no es el filósofo, sino el hombre piadoso que todavía reside en ellos, ¿no? Dejen, encuentro aquí la parte en la que dice esta cosa de en qué sentido Nietzsche lo comenta, porque es bastante interesante. O sea, finalmente lo que ella sugiere es que el hombre que proclama que el Dios ha muerto eh, es el que quiere absorber lo divino para sí, pero en un sentido distinto. O sea, con Hegel era como para divinizar la historia, para divinizar la razón, para divinizar el proyecto ilustrado, para divinizar de alguna forma la cultura europea, pero ya
Secular, tan secular como se puede ser Hegel, ¿no? Ya lo habíamos comentado un poquito en otra sesión, ¿no? Y acá la cosa es que Nietzsche no tiene esos intereses, porque a Nietzsche no le interesa el proyecto ilustrado, no cree en él, no le interesa el humanismo occidental, no le interesa tampoco recuperar los valores de la alta cultura occidental, todo eso le parece parte de la misma enfermedad, ¿no? Que él llamaría, pues básicamente, judeocristianismo, ¿no? O en todo caso, la moral de esclavos, ¿no? Es una de las cosas como fuertes que llega a decir Nietzsche, por ejemplo, en la genealogía de la moral, ¿no? Por eso insisto en que la lectura que tiene de Zambrano de Nietzsche, yo no digo que no sea válida, yo digo que más bien es muy singular, porque creo que también es algo que se puede hasta cierto punto fundamentar, si bien no deja de ser bastante controvertido, ¿no? Dice esto en este apartado cuando está hablando del Dios del amor. Dice, Dios ha muerto es la frase en que Nietzsche enuncia y profetiza al par la tragedia de nuestra época. Para sentirlo así es preciso creer en Él, ¿no? Con mayúsculas, ¿no? Y aún más amarlo, pues solo el amor descubre la muerte, solo por el amor sabemos lo poco que sabemos de ella. Y en cuanto a Dios, el amor ha sido una fase tardía. Primero es el terror el que gobierna los pasos del hombre bajo su sombra, el amor y aún el rencor, ¿no? Dice un par de cosas más y por acá adelante es justo creo cuando dice esta cosa. Eh, sobre Nietzsche, ¿no? Dice, Dios ha muerto. El grito de Nietzsche no es sino el grito de una conciencia cristiana, nacido de las profundidades donde se crea el crimen, un grito nacido como todos de las entrañas, ¿no? Pero este nacido de las entrañas de la última verdad de la condición humana, pues aún para el no cristiano este grito tendría que ser aceptado como un momento límite de la condición humana. Aquí Zambrano acaba de enunciar una de las metáforas más presentes en su pensamiento, que es la noción de entrañas, y que para ella tendría que ver con el dolor, con las pasiones, y con aquello que no es racional, y que tendría que ver también con, justo con toda la vida en su dimensión trágica, ¿no? En aquello que es un dolor injustificado, injustificable, y que no se puede apaciguar simplemente con el uso de la razón. O sea, el dolor que aún siendo explicado, no es anulado, ¿no? Pero a mí insisto en que esta parte me parece como problemática. Ella diría que lo que trata de hacer Nietzsche es una especie de acto criminal, de asesinato de Dios, pero para absorber lo divino en un sentido como de añoranza, o en un sentido como eh, de, de búsqueda de endiosamiento. Y eso es lo que va a decir más adelante cuando aborde la cuestión sobre el delirio del superhombre, ¿no? Zambrano ahí, justo en este apartado, eh, alude a la idea de que el hombre justo trata de como de encontrar una forma de extraer el lugar central que ocupó Dios en otros momentos, ¿no? Y esto a mí me parece como también bastante interesante, porque creo que sí es un gran señalamiento respecto de la modernidad, o sea, es algo que justo se comparte con lo que ya le criticó a Hegel, con lo que le criticó a Descartes incluso, ¿no? A todo este racionalismo ateo, pero yo no estoy tan seguro de que tampoco pueda como aplicarse con mucho atino a Nietzsche, porque creo que su lectura del superhombre está todavía atravesada por la versión de Elizabeth Foster Nietzsche, que es su hermana, ¿no? Que tiene todavía como una versión pública bastante cuestionable porque ella decidió qué es lo que se iba a aparecer ahí. Y esto se publica en los años, bueno, se escribe en los años 50, o sea que todavía no aparecen las versiones de la edición de Giorgio Colli y Montinari, en las cuales como que se vuelve a publicar un Nietzsche más inédito, ¿no? Y creo que por otro lado, no se trata de que sea fiel a lo que dice Nietzsche, sino fiel al modo en el que Nietzsche fue entendido en la primera mitad del siglo XX, y eso sí es importante de decirlo, ¿no? Nietzsche fue pensado principalmente con el nazismo,
como el filósofo que hablaría de la superioridad aria, aunque si bien Nietzsche habla de la bestia rubia y lo mismo la piensa desde una perspectiva un poco cruel como este pueblo que se puede imponer a los otros porque tiene mayor fuerza, porque tiene un mayor cuidado de la belleza, incluso hasta de su relación con lo divino, eh, o con las ideas de lo divino, que no sería un divino impotente o un divino eh, acosado por la enfermedad y la muerte, sino una idea pues, bastante más como salvaje y dominante, ¿no? Pero así, si bien dicen eso Nietzsche en un par de apartados, más bien casi como de páginas, en Genealogía de la Moral, Nietzsche también critica muchísimo al pueblo alemán, o sea, no está pensando en el pueblo alemán vivo o inmediato, mucho menos al que Nietzsche ve hacia finales del siglo XIX, que es profundamente antisemita. Y de hecho, Nietzsche tiene una relación malísima con su hermana, porque su hermana está casado con uno de los como ideólogos, y no solo ideólogos, sino políticos que fomentan y que construyen como grupos antisemitas en Alemania, y a Nietzsche le da vergüenza y le da asco. O sea, y de hecho, así como Nietzsche dice cosas como bastante negativas de las mujeres, de los judíos, creo que a los que les pega más duro en realidad es a los alemanes mismos, ¿no? Dice que son un pueblo eh, oscuro, ¿no? Que demasiado apegado a, las pasiones y demasiado dado a la bebida, ¿no? Y que pues, esa combinación es mortal en un escenario como tan lúgubre, porque se idealiza pues toda como una especie de vida tributaria de lo nocturno y de lo mortífero. Y Nietzsche, acuérdense que también tiene como estas cosas medio del orden de tributar las divinidades solares. El Zaratustra es como una especie de figura luminosa, si bien destructora también, ¿no? Todo esto todo principalmente para separar las ideas de Nietzsche de su relación. Finalmente, el pensamiento de Nietzsche es captado por los fascismos y es utilizado para suponer la idea de que hay razas. No, Nietzsche realmente nunca está pensando en cuestiones de razas. Y también es utilizado para pensar en la aniquilación de otros, porque otros son supuestamente superiores a ellos. Y eso no es lo que piensa Nietzsche, pero sí es el Nietzsche que utiliza el nazismo para respaldar sus ideas de superioridad racial. Entonces, no coincide por entero lo que se entiende por superhombre con la idea del superhombre de Nietzsche. Zambrano sí hace un muy buen diagnóstico de la idea del superhombre, aunque sea una tergiversación de Nietzsche, en la vida moderna, ¿no? Que sería este hombre que se quiere imponer ya no solamente por encima de Dios, sino por encima de los otros pueblos, y que quiere hacer de sí mismo una especie de ideal último de divinización. Y entonces a esto es a lo que María Zambrano le llama el delirio del superhombre. O sea, cuando el hombre cree que solamente él tiene lugar y que su lugar es el más, eh, como, pues, ¿cómo decirlo? Más fundamental, más crucial, el único que podría ser como el criterio último, ¿no? Para identificar por qué lo humano tiene que estar por encima de todo, ¿no? Dice esta cosa también por acá, ¿no? Justo como para acentuar esta idea, ¿no? Dice, la filosofía había convertido al hombre de tener un ser propio, humano. Su más feliz cristalización fue la idea de naturaleza humana, acuñada definitivamente por los estoicos, moneda que el cristianismo aceptó, pues venía a consolidar en el pensamiento lo que la persona del Cristo al bajar la tierra, que el hombre tenía un ser posible en términos religiosos, redimible. Había que aceptar gozosamente ser hombre, idea de naturaleza humana, es decir, que el hombre tenga un ser, bien podría servir de un trasunto filosófico de esta fe original, ¿no? Y más adelante va a explorar cómo también estas ideas de que el hombre ha querido ocupar ese lugar de Dios, ¿no? Es un poco
problemático, porque si se dan cuenta, es algo que Zambrano vuelve a encontrar en finales del siglo XIX y en el siglo XX, pero que ya había encontrado antes justo con Platón y con los filósofos en Grecia. O sea, el hecho de que la racionalidad humana trate de quitar lo divino y ocupar el lugar central. Pero lo que dice también Zambrano es que en ese intento por hacer desaparecer a los dioses o a Dios, el ser mismo del hombre se abisma, ¿no? O sea, desaparece porque finalmente el hombre se había definido en su relación con las figuras y con lo que identifica por los dioses. Entonces, si los dioses son excluidos o son borrados, o si son marginados, o si son hechos desaparecer, o si son, si son como señalados como inexistentes, como ocurre con el ateísmo moderno, ¿no? Con esta extrapolación de la ciencia como el último saber sobre todo, como la verdad más absoluta y radical, sin importar otro tipo de verdades. Eh, Zambrano piensa que ahí también está el origen del vacío y de la angustia moderna, que no sería propiamente como la primera vez que aparece, sino que cada vez que los dioses se ocultan o desaparecen, emerge la nada. Y esa nada tiene muchas versiones. Yo creo que es mucho más fácil sintetizar lo que dice en Dios ha muerto y en el delirio del superhombre que lo que Zambrano dice en este último apartado de la nada, porque no es necesariamente una dimensión negativa, si bien es una cuestión como eh, conflictiva. Sí es conflicto, pero no es negativo. O en todo caso, es un lugar o un momento que desde de esa experiencia profunda y viva del no ser, de saber que no tenemos una definición, que no hay una realidad como el orden de lo divino que nos diga qué somos, o que incluso no sepamos cuál es nuestra naturaleza, ni la naturaleza de nada. O sea, esta incertidumbre radical, pero que no es intelectual, ¿eh? Es básicamente un sentir para sembrar. Es un vivir, un estar vivo sin tener como claridad respecto de nada. O en todo caso, tener solo claridad respecto de que uno es una nada que se está pues como moviendo entre el vacío que dejan los dioses, ¿no? Pero Zambrano piensa ahí también que la nada es una dimensión creadora. O sea, es muy similar. La nada podría tener como diferentes dimensiones en María Zambrano. Por un lado es un sentimiento como angustia, ¿no? Como un saber de las entrañas, de lo irracional, de las pasiones, pero también tiene que ver con una relación estrecha con lo sagrado. La nada podría ser también de alguna forma este eclipse de los dioses o este eclipse de lo divino, en el que lo divino se retrotrae a su dimensión sagrada y ahí donde no tiene forma ni figura, puede volver a crear. O sea, puede volver a encontrar una figura, puede encontrar nuevos rostros para los dioses, nuevos mitos, nuevas formas de organizar lo real a partir ya como de nuevas eh, narrativas, nuevas concepciones, pues básicamente nuevos imaginarios o nuevas formas o la aparición propiamente de lo divino de nuevo. O sea, por eso es que Zambrano piensa que la relación entre lo divino y lo sagrado es como una especie de pendular, ¿no? Un péndulo. O sea, o no lo sé, yo no sé si es la mejor imagen, pero lo sagrado es algo en lo cual es la realidad última, pero cuando se manifiesta y se deja ver, se convierte en lo divino. Pero cuando eso divino pierde fuerza o es borrado o pierde una realidad con la vida, ¿qué es lo que pasa propiamente con los dioses, no? No es tanto así como que haya una política, bueno, sí las llega a ver, pero eso no siempre es efectivo, ¿no? De que estén como condenados o que sean prohibidos o que sean proscritos, sino más bien que pierden un lugar en la vida de los hombres. O sea, ya no están presentes en sus acciones, en sus decisiones, ni en sus actos, ni en sus hábitos, ¿no? Incluso llegan a perder los lugares en las casas y en las ciudades, dejan de tener una relación con la vida de los hombres.
Y ahí es cuando Zambrano piensa que los dioses propiamente desaparecen. O sea, y eso es básicamente cuando se eclipsan. Y cuando se eclipsan es como si la realidad regresara a su matriz originaria, que es esta nada creadora, de la cual pueden emerger siempre nuevas formas de realidad. Pero eso no quiere decir que por ser creadora sea benéfica de todo. O sea, es también, tiene esta dimensión terrible de la angustia, ¿no? De la insensatez, de la incertidumbre, del delirio mismo, pero en el sentido del... Habría dos tipos de delirio en Zambrano. Eso es una cosa que creo que hay que aclarar porque no siempre es como tan manifiesto. Uno tiene que ver con la persecución, justo como el que habla en del nacimiento de los dioses. Y hay otro, que es justo el que identifica, por ejemplo, con Marx, ¿no? Cuando Marx dice esta cosa de que las religiones son el opio del pueblo, ¿no? Ahí donde el delirio es colectivo y es como si hubiera una especie como de sectas, donde una narrativa pues los unifica y los hace entrar como pues básicamente en, en una especie de locura, pero comunitaria. Entonces, hay un delirio que tiene que ver con que no identificas nada de lo sagrado y hay otro delirio que es básicamente como justo una ideología. Es de hecho, aquí es donde habla también de, de esta otra dimensión del delirio como, pues prácticamente como a lo que es reducida la religiosidad, ¿no? En la modernidad. ¿Qué es lo que piensan los hombres ilustrados o los científicos de las personas religiosas? Pues que están en un delirio, ¿no? Que están en una especie de, de enajenación, que no, son, que no están en sí mismos, sino que están captados por ideologías manipuladoras, ¿no? Que es una forma muy reduccionista de pensar la vida religiosa, ¿no? Pero finalmente es como lo piensa el ateísmo científico, ¿no? El ateísmo ilustrado piensa que la religión o la religiosidad es como un resto primitivo de otras sociedades, pues menos sabias o menos relacionadas con la verdad que ahora está divinizada, que es la verdad de la cuantificación, de la matematización, del cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso piensa. Hasta aquí dudas o comentarios. Todavía voy a hacer un par de cosas más sobre la nada, pero de entrada más o menos eso es como lo que está pensando Zambrano en estos apartados. Muy cerca de Nietzsche, pero no solo como tratando de hacer mostrar su influencia, sino haciendo críticas o pensando con él, o incluso obligándonos a pensar una versión distinta de Nietzsche, ¿no? Yo sí creo que Nietzsche llega a ver como estos cambios de switch como tan radicales en los que de repente está como completamente tirando todo por la borda y martillando toda la cultura occidental y otros en los que está a punto de hablar prácticamente como una especie de místico, ¿no? Entonces, no es un pensamiento como sencillo y no es un pensamiento que se pueda sistematizar en una sola dimensión. Finalmente, por eso es un pensamiento perspectivista, ¿no? Entonces, pero sí hay muchas relaciones importantes ahí, porque esta cuestión del perspectivismo no quiere decir que todos los puntos de vista sean válidos. De hecho, es muy lejano a eso. Quiere decir que toda forma de pensar el mundo es una forma de vivir lo que es asimismo una interpretación. Y esta idea de interpretación finalmente atraviesa la hermenéutica en Heidegger y en Gadamer, por herencia principalmente nietzscheana. De hecho, esto es como parte de lo que se piensa de la tradición hermenéutica alemana. Y María Zambrano los conoce, no sé si tan profundamente, pero yo creo que por lo menos bastante bien. O sea, no digo, no sé si pudo leer todo, lo digo principalmente por lo que había señalado en la primera sesión. La pobre anda corriendo de un lado para otro, a veces pues cargando con los mínimos libros posibles, no siempre tiene acceso como a todas a las disposiciones bibliográficas con las que se formó. Entonces, su relación con los textos es volátil por las condiciones históricas en las que ella misma produce, piensa y enseña. Entonces, por eso mismo es difícil rastrear qué tanto leyó, pero yo creo que se nota mucho más en lo que ella misma dice y yo sí creo que tiene un conocimiento vasto de ellos. Por eso creo que no soy yo quien sostiene esto, de hecho de alguna forma son ideas
que han discutido principalmente, por ejemplo, Julieta Lizaola en la Facultad de Filosofía y Letras o Greta Rivara, principalmente Julieta, ¿no? De que la filosofía de Zambrano es una hermenéutica de lo sagrado, o sea, es una forma de interpretar cómo es que hemos pensado la significación y el sentido de lo sagrado a través de diferentes culturas, pero aquí no en un sentido como de estudios culturales, sino de estudios ontológicos y de estudios éticos, en el sentido de cómo es que lo sagrado es un modo de estar en el mundo. Entonces, bueno, la hermenéutica de lo sagrado implicaría un análisis fenomenológico de nuestra experiencia de lo sagrado y de lo divino. Entonces, pequeña pausa para sus preguntas. Creo que sí había varias y seguía hablando. Perdón. Yo quiero comentarte lo que me dejó, aunque ya te había dicho que no lo leí, pero de acuerdo a lo que tú estás, ahorita se me queda la idea de que lo divino son los conceptos y lo sagrado es la interpretación que nosotros hacemos de esos conceptos. ¿Estoy bien o estoy mal? Más o menos. Lo que pasa es que lo divino no son los conceptos, pero Zambrano acusa Ok. a los filósofos de que como no pueden aceptar los dogmas de las religiones, trasladan las ideas de los dioses como principios regentes o como los fundamentos últimos que explicarían todo lo real, no a los mitos y no a los dogmas, sino a los conceptos y a los argumentos lógicos. O sea, lo que Zambrano dice es que la filosofía básicamente es como si se robara lo divino de las religiones y lo depositara en la racionalidad humana. Y sobre todo en una racionalidad filosófica. O sea, Zambrano, de hecho, ahí sí Ok. básicamente acusa a la filosofía de no poder renunciar a lo divino, pero transformarlo en argumentación, Mm, en conceptos filosóficos, ok. en conceptos metafísicos. Mm, ok. Sí. O sea, el logos para los filósofos es como que el territorio sagrado propiamente, bueno, divino propiamente, ¿no? Mm, Y Zambrano diría, es que no pueden vivir sin lo divino, pero divinizan la razón. Se la extirpan mm, a la vida religiosa. ok. ¿Qué otra cosa? Tengo una duda. O sea, estaríamos todavía en eso, ¿no? Como en la divinización de la razón, en la matización, pero que ya ha eclipsado a lo mismo sagrado, ¿no? Y también lo divino, ¿no? Se ha vaciado, eh, pero como en el regreso de lo sagrado, pienso, ¿cómo podría ser? O sea, no sé, o sea, se me ocurre que un punto podría ser la misma nada, ¿no? El mismo eclipse como una puesta en cuestión de la divinización de la razón y ahí la apertura a lo distinto, a lo racional, ¿no? Quizá por ahí cercano a lo sagrado. O sea, se me ocurre como esta frase de Tertuliano, ¿no? De creo porque es absurdo, o sea, que la racionalidad misma se vuelva absurda y que haya lugar para algo distinto, pero no sé si sería por ahí o simplemente no es posible pensar en otra posibilidad de lo divino por venir. De alguna forma, el problema es que no se puede prefigurar. O sea, no, nosotros no decidimos qué rostro va a tener el Dios por venir, ¿no? Lo que piensa Zambrano ahí es que, en todo caso, lo que estamos viviendo es el dolor de la desaparición del Dios cristiano. Y eso, como al final del día somos cristianos, ¿no? Por cultura, o por lo menos para explicarlo en esos términos, si es que también incluso como por hábitos, por etos, qué sé yo, pero vemos su obligada desaparición por los procesos
de reificación política de los estados-nación, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que la religión tenga cada vez menos lugar en la vida, pero también incluso que la vida tenga menos relación con el Dios cristiano, ¿no? Para Zambrano implica un proceso doloroso de renuncia y de desaparición del ser. O sea, ¿qué es lo que diría Zambrano? De hecho, por eso lo pone en esos términos, ¿no? De que cuando el fundamento de la relación entre el hombre y Dios desaparece, y ese fundamento es Dios, el hombre se abisma. O sea, el hombre se vuelve prácticamente un abismo. Pero es porque está desapareciendo su relación con una figura que le definió el mundo en un momento. Y no es que esto pase de la noche a la mañana. De hecho, Zambrano lo ve justo como un proceso que se acentuaría en el siglo XIX, pero que viene apuntado desde Descartes, por ejemplo. O sea, la ilustración misma ya empieza a ser como el proceso de desaparición del Dios cristiano. Y con lo que pasa en el siglo XIX, por ejemplo, con todas estas críticas a la racionalidad, ¿no? Kierkegaard, Marx, Nietzsche particularmente, en la filosofía, y después en el siglo XX ya no con los autores, sino con la efectuación del terror, ¿no? Por parte de los, eh, de los regímenes fascistas, ¿no? Con los regímenes totalitarios, con las guerras mundiales, ¿no? Con esta máquina moderna de producción de muerte. Ahí lo que piensa Zambrano es que la historia de Occidente está entrando en la certeza o en la imagen de su propia aniquilación, o sea, de su propio acabamiento. Eso lo piensa también justo con relación a la agonía de Europa, porque no está pensando en Europa como territorio, está pensando en Europa justo como un régimen cultural, como Occidente mismo, o sea, los valores que implicarían toda la cultura europea occidental. Y eso lo piensa también con cómo es que en el arte empieza a haber una deshumanización, ¿no? Que se mueven las representaciones hacia lo abstracto, hacia como el expresionismo de las emociones, pero donde de repente ya no se ven, por ejemplo, los valores cristianos, ¿no? Estoy pensando justo como ahí, como en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, ¿no? Y Zambrano finalmente lo que piensa es que esto genera en el hombre moderno, pues una relación estrecha con el vaciamiento de su ser, o con que su ser sea propiamente identificado, si es que es posible, con una nada, porque finalmente una nada no es algo, ni es algo que tenga ser. Es algo indefinido, es algo abierto, es algo incluso imposible de identificar o de asir en una sola imagen. Entonces, para Zambrano, la relación con la nada tiene que ver con eso, con la pérdida de sentido, con la pérdida de definición, con la pérdida de identidad, con la pérdida del lugar, con la pérdida de lo humano. Pero vean, es que justo por eso digo, tiene como dos lados, es una cosa ambigua. Al mismo tiempo implica que ya no tiene una relación estrecha con lo divino que desaparece, pero implica también que está abierta a la posibilidad de crear o de encontrar una nueva imagen de los dioses. O sea, la nada para Zambrano tiene estas dos facetas. Es creadora, porque en ella lo sagrado puede revelar una nueva divinidad, no necesariamente solo nueva, pero a lo mejor otra forma de lo divino, pero también para eso es necesario que destruya las anteriores. O sea, es una cosa que no es identificable en términos como de positivo o negativo, porque tienen como por lo menos esas dos posibilidades. Vean lo que dice por ahí. Miren. Dice, la última aparición de lo sagrado, la nada. O sea, finalmente les comentaba hace rato que Zambrano identifica el ir y venir de lo sagrado a lo divino como un proceso, ¿no? Entonces,
cuando reaparece lo sagrado es porque lo divino se disuelve. Pero lo sagrado siempre estará ahí como una realidad última que pueda generar formas de lo divino. Y antes de que reaparezca lo divino, aparece la nada. De hecho, es lo que piensa Zambrano, que de alguna forma lo sagrado en el momento actual aparece como una nada que atraviesa tanto la historicidad, o sea, todo el momento epocal, pero al mismo tiempo la realidad más inmediata de lo humano, que sería su vivir, su sentir y sus entrañas. Una especie de infierno también. Es muy curioso porque aquí, en este, apartado, Zambrano al mismo tiempo vincula imágenes de lo luciferino, de lo infernal, de lo demoníaco con la nada, pero también la vincula, por ejemplo, con la mística del quietismo español, por ejemplo, de Miguel de Molinos, que es un místico, pues, justo de una tradición menos pensada, porque no está como en la de San Juan de la Cruz, ni en la de Santa Teresa, ni en las tradiciones alemanas. Les recomiendo también justo, a lo mejor les puedo pasar después justo por vía de, de Mario, un texto de Julieta Lizaola sobre Miguel de Molinos, ¿no? Que es justo este místico pues español, creo que es del siglo XV o XVI o XVII, no me acuerdo bien ahorita, pero es un movimiento en el cual ellos tratan de aproximarse a Dios a partir de una renuncia a la actividad y a partir de una renuncia a incluso a su manifestación o expresión de fe, ¿no? O sea, no están cerca propiamente, por ejemplo, de las liturgias clásicas de los catolicismos, sino que ellos piensan que la renuncia a la vida, en este estado cada vez más estático, hay una aproximación a la realidad de lo divino, de Dios en específico. O sea, es una mística distinta, porque no es una mística ni super metafísica e intelectual como la de San Juan de la Cruz, ni desbordada de pasiones como la de Santa Teresa. Esta es una, hasta cierto punto podríamos pensarla como cerca de las místicas orientales, ¿no? Como de este orden del, del nirvana o cosas por el estilo. Si bien pues alejadas completamente de de sus figuras o de sus imágenes, ¿no? En sus tradiciones míticas. Dice esto, vean, les recomiendo, si no leyeron este apartado, se los recomiendo mucho porque sobre todo es inquietante. O sea, yo creo que Zambrano no tiene una sola versión de la nada, ¿no? Dice, la filosofía jamás había penetrado en el infierno, era su limitación y también algo así como su castidad. Lo ignoraba como ignoraba el paraíso, al que acababa de confundir sin haberlo prometido. Perdón. La castidad de la filosofía ha consistido, además de otras cosas, en no prometer nada, nada en la vida personal, a los más íntimos anhelos. Por el contrario, su ejercicio fue desde el primer instante renuncia y ascético juego. Es una cosa singular porque aquí lo que está diciendo Zambrano es que los filósofos siempre han preferido la vida intelectual de los conceptos antes que la vida de las pasiones, que para los filósofos las pasiones siempre han sido un estorbo, ¿no? Para los filósofos las emociones siempre han sido algo menor que el intelecto. Y aquí, cuando está hablando del infierno, en lo que piensa Zambrano principalmente es en el dolor eh, trágico la historicidad misma. No está pensando por entero en el imaginario como mítico, ¿no? O literario del infierno, o sea, el de las llamas y los diablos, ¿no? Está pensando en las condiciones de la miseria, ¿no? De las poblaciones, en las injusticias, en las masacres, en las violaciones, en todo este orden que finalmente para Zambrano no tiene tanto una dimensión racional. De nada sirve que lo explique Marx para ella, por ejemplo, porque no se juega en el ámbito de lo intelectual, para ella se juega en el ámbito de los sentimientos. O sea, el infierno es algo que se siente y que se vive, ¿no? Ante la impotencia, ante la crueldad, ante principalmente eso, ¿no? La injusticia. Pero también por eso les decía en la primera sesión
que para Zambrano hay una estrecha relación con la literatura, ¿no? Por ejemplo, la del costumbrismo español, en la cual, pues justo lo que aparece son las vicisitudes y los conflictos de la miseria del día a día, y no necesariamente ahora sí como que, pues los sistemas filosóficos de Spinoza o de Hegel, ¿no? Sino el vivir mismo como problema. Tenía una mano levantada por ahí, pero no vi quién era. Sí, era yo. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Del poeta al filósofo. Es exactamente esa parte que estás explicando en este momento. Sí, 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 porque de hecho, justo por ejemplo para la filosofía, las pasiones que aparecen en la poesía no serían verdad, ¿no? Porque no serían no tendrían la estructura lógica de la identidad, ¿no? De que A es igual a A, ¿no? Sino, o sea, esa es la verdad filosófica, principalmente a partir de la lógica de Aristóteles, ¿no? Aunque ya está presente en el pensamiento lógico de Parménides o en el de Platón, que es de donde le viene Aristóteles propiamente, aunque él la sistematiza. O sea, la verdad es una propiedad de los objetos que se puede enunciar, ¿no? Esta tapadera es azul, ¿no? Esta tapadera es idéntica a sí misma. Esa es la verdad para los filósofos. Lo que encontraría Zambrano en la poesía es que ahí está la verdad de la vida, ¿no? El que sea dolor, el que sea conflicto, el que sea anhelo, el que sea deseo o incompletud, o el que sea incluso también alegrías, pero que no están en el orden de lo abstracto, sino en el orden de lo vivido. Y eso para Zambrano sería el infierno de la filosofía. O sea, no el infierno de la caricatura, sino el infierno de las pasiones. La filosofía no ha podido pensar las pasiones. Es como su alteridad para Zambrano. Y sería justo el lugar en el que también hay una proximidad con la nada, ¿no? Dice esto por aquí, ¿no? La filosofía, sin romper su castidad, se avenía a dar razones que por sí solas mantendrían al hombre en el limbo de la apatía, ¿no? O sea, básicamente es ser ajeno a los patos, ser ajeno a las pasiones. Y dice más adelante esto, ¿no? Por tanto, toda realidad vendría a coincidir con el pensamiento, idéntica al pensamiento, el ser predicado justo como un ámbito de la lógica, ¿no? La tapa es azul. Dice, nada más a salvo del infierno que el ser, que ya es o que el ser va en camino de ser, naturalmente, ¿no? Y justo va a ser más adelante cuando va a empezar a hablar de estos diferentes modos en los que la nada tiene como una aproximación, pero no puede ser por entero definida. Esa es una cosa bastante interesante, porque la filosofía muy rara vez se queda en el ámbito de la no definición. O sea, siempre quiere conceptos, siempre quiere una definición para tal o cual cosa. Y aquí la nada, aunque si bien es un concepto filosófico de Zambrano, no tiene una sola definición, sino que tiene más bien múltiples exploraciones, pero ningún solo rostro legítimo. Es una cosa, a mí me parece como de sus mayores aportes en este libro. No vean lo que dice aquí. Dice, de la idea que comenzó siendo el ser para ir exigiendo cada vez más la presencia y la colaboración del no ser, ¿no? Está pensando con Platón, ¿no? Pero dice, y con eso, de lo que no hay ni idea, quedaba eludido el horror que produce el vacío, el no ser sobre la vida, el no ser que afecta y muerde el ser, el no ser dotado de actividad, ¿no? Y esa cosa es como bastante singular porque la nada para Zambrano es un no ser activo. Por ejemplo, las pasiones, si uno encuentra un diccionario, ¿no? Y busca qué les gusta, no sé, ira, ¿no? O alguna definición de alguna de las pasiones más claras, la definición te podrá decir ahí una serie de cosas, ¿no? Pero no te dice su realidad. O sea, su realidad es un sentir, ¿no? Y no quiero decir con ello que no sean explicables, pero más bien el orden de su acontecimiento está en algo que no encuentra una relación con la racionalidad. O sea, las pasiones, finalmente por eso han sido tan problemáticas para la filosofía, porque no son siempre algo, ¿no? Hay una cosa que me gusta
pensar aquí, que es el hecho de que quizá las pasiones sean históricas, ¿no? Y también, y por otro lado, puede que sean irrepetibles. Uno nunca se enoja exactamente igual, siempre hay como una pequeña diferencia, ¿no? Uno nunca se enamora exactamente igual, uno no, no sé, no siente la belleza nunca exactamente igual, siempre hay variantes. Y también con esto quiero decir, por ejemplo, una cosa, ¿no? Nosotros somos incapaces de sentir la dimensión del honor de los japoneses, por ejemplo, ¿no? No tenemos, nos parece absurdo que puedan enterrar a su familia o a su pueblo por honor, ¿no? O sea, para nosotros es como, es loco. Tampoco podemos entender ya por entero la ira de Aquiles, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer lo que hacía el pobre Aquiles asediado por la ira, ¿no? Es su propio infierno, esa pasión que solamente él puede sentir con esa intensidad. Entonces, o incluso a lo mejor lo pienso en otros términos, ¿no? No sabemos propiamente cuál era, por ejemplo, la melancolía del pobre Demócrito, ¿no? Que se ponía ahí a estudiar cadáveres de animales tratando de encontrar el origen de la bilis negra, ¿no? Entonces, cada pasión es una especie de abismo donde no hay una definición para eso que se siente ahí. Y eso es una de las cosas que piensa Zambrano respecto de las pasiones, ¿no? También piensa y tiene varias versiones de ello por acá. O sea, por eso creo que no hay una forma en la que podamos decir que la nada es una sola cosa, ¿no? Y la piensa tanto en esta cuestión como de las pasiones, como de angustia, como de momento de retraimiento de lo sagrado, o de lo, bueno, de lo divino hacia lo sagrado más bien, pero también lo piensa justo como una cercanía a este ámbito como pues mucho más rico o mucho más intenso de lo sagrado mismo. Por eso lo piensa aquí también con relación a la mística, ¿no? Déjenme ver si por acá también está esta idea. Les digo que las entrañas para Zambrano es una imagen o una metáfora de la vida de las pasiones, ¿no? De la irracionalidad, ¿no? Que pasa por ahí. Pero aquí lo pienso y yo cuando digo las entrañas, inevitablemente quizá por asociación, pienso, por ejemplo, en Lorca, ¿no? En Bodas de Sangre, una cosa así. O sea, eh, estos gritos o alaridos, ¿no? De reconocer, pues, lo trágico del destino, de aquello que no se puede cambiar, ¿no? Y que te arrebata, pues, la vida de tus seres queridos. Entonces, eso es irracional, es incomprensible. Y no obstante forma parte de nuestro vivir para Zambrano, ¿no? Dice en los infiernos, en las entrañas, ¿no? Bueno, acá está hablando otra cosa, ¿no? Dice la nada que no puede ser ni idea porque no puede ser pensada en función del ser con mayúscula, ¿no? La nada se irá abriendo camino en la mente y en el ánimo de los hombres como sentir originario, es decir, en los infiernos del ser. En los infiernos, en las entrañas, pues las entrañas son la metáfora que capta con más fidelidad y amplitud que el moderno término psicológico subconsciencia, una bonita crítica al sutil psicoanálisis, lo originario, el sentir irreductible primero del hombre en su vida, su condición viviente, la maquinaria del reloj que mide y siente el tiempo, la vibración solitaria y muda, y que sale de su mudez en el grito, en el llanto, que se paraliza en la angustia y que se cierra herméticamente en esos estados, tan del hombre moderno, que producen su tan frecuente pseudo-libertad. Son ellas, es en ellas, en su irreductible sentir, donde aparece el sentir de la nada que no puede ser idea, pues es lo que devora, lo que más puede devorar, ¿no? Lo otro que amenaza a lo que el hombre tiene de ser, pura palpitación en las tinieblas. Y aquí ya cambia la idea hacia otra versión, también bastante interesante, ¿no? Dice, apareció en los místicos como la máxima resistencia a vencer, ¿no? San Juan de la Cruz se adentra en ella como en desierto de su propio ser que le separa del amado divino. Miguel de Molinos, fundador del quietismo español, la acepta como Dios mismo, como a Dios mismo, ¿no? La nada, que sería esta renuncia a ser, ¿no? También en el quietismo. Dice, por eso, sin duda, y por ser la máxima resistencia, la amenaza última.
y esa amenaza, si es última, solo puede provenir del propio Dios. Es casi una inversión de lo divino y de lo diabólico, según la ortodoxia católica. El demonio era el agente de la nada, de la negación total radical, el non serviam. ¿No fue acaso el grito de la nada vencida por Dios en su acto creador, la resistencia no vencida totalmente ante el amor que crea y que genera el ser? Son ideas bastante aventuradas, ¿no? Y dice, el sentido de la resistencia ha sufrido alteraciones en la historia. El Dios revelado hizo que la resistencia ante la apetencia humana de ser fuese sentida como proveniente del mal, ¿no? Y el mal era el vacío y la nada devoradora. Más adelante va a continuar un poco con estas ideas. Les digo que ese capítulo realmente es como para sacarle mucho material, porque son muchas cosas las que están en juego. Un diagnóstico de la modernidad, una idea del hombre no como ser racional, sino como ser de las pasiones. Y por otro lado también las relaciones entre eh, la oscuridad de lo sagrado, pero pensado ahí como una potencia de abrir una nueva relación con diferentes procesos místicos, ¿no? Es una cosa muy interesante por ahí porque es algo que de alguna forma ya hemos platicado en otros momentos Mario y Chintli en otros cursos, ¿no? Como la mística finalmente en la tradición judeocristiana pues siempre ha sido una actividad porque realmente no es propiamente un dogma, ¿no? Es básicamente algo que es un proceso, que es una vivencia y que ha sido la periferia perseguida respecto del saber teológico, ¿no? ¿Quién va a ser el místico sino aquel que pone en entredicho el saber de los eruditos, ¿no? A través de algo que no es saber abstracto ni enseñanza didáctica, sino experiencia directa o radical cercanía con Dios o con lo divino, ¿no? O sea, la mística por eso es bastante inquietante, ¿no? A los místicos les han de haber hecho quién sabe cuántos procesos a los pobres, ¿no? Y aparte los reconocidos, a saber toda la historia de los místicos olvidados, ¿no? O sea, esos que hay que ir a rascarle justo a los archivos. En ese caso les recomiendo muchísimo lo que piensa, por ejemplo, Michel Desserteau, ¿no? En la fábula mística, que es un textazo increíble. Porque pues el místico siempre ante la iglesia es así como de, es más una sospecha de posesión o de manifestación de lo demoníaco que propiamente como un sujeto al que le vas a creer su cercanía no mediada por la iglesia con lo divino, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí lo dejo. Creo que hay una parte que me gusta mucho de los finales, ¿no? Hay varias cosas ahí que dice Zambrano como entre líneas que quiero como rescatar, ¿no? Vean lo que dice por ahí en la página 179, ¿no? Dice, abandonarse a la nada es la salida del infierno de la temporalidad, el perderse en la noche de los tiempos, dejando la historia, la conciencia y la responsabilidad aparejadas de toda pretensión de ser, el retorno eterno por definitivo. Y después más adelante dice, es la creación, el crear sin tregua, lo que sostiene a este que quiere ser frente a lo divino inescrutable. La nada hace nacer, ¿no? Y finalmente dice un par de cosas más sobre la locura y piensa en la nada como una relación o como una posibilidad de crear, ¿no? Hay una que no encuentro por aquí, pero la recuerdo creo que como para citarla, porque fue como de mis epígrafes de mi tesis de licenciatura, que justo fue sobre esta cosa, que decía algo así como, y cuando más cercana se encuentre a la nada, más auténticamente creación será la obra humana, ¿no? O sea, porque de hecho también piensa el arte ahí. El arte es una especie de nada que, en la que pueden dar como cabida o refugio a la multiplicidad o la infinitud de los seres. Finalmente la obra de arte la piensa Zambrano como una nada en el sentido de que hay ahí una multiplicidad de versiones posibles de ese mismo objeto. No está definida, es una apertura infinita. Y pues bueno,
Yo con eso concluyo, pero justo como para escucharles. Un pensamiento bastante heterodoxo y singular, ¿verdad? O sea, creo que ni se acerca mucho, bueno, se acerca, pero ¿de qué forma vean a Nietzsche, no? O sea, se acerca a Nietzsche y a Hegel no para dialogar con los filósofos en ellos, ¿no? Sino para dialogar con los seres sintientes y religiosos que ella ve, ¿no? Son versiones bastante heterodoxas. Yo creo que por eso no les suele gustar mucho a los nietzscheanos ni a los hegelianos María Zambrano, ¿no? Porque no los pone a hablar en sus propios términos, ¿no? Sino que los trata de sacar un poco de su zona de confort. Y por otro lado, también qué versiones de las místicas cristianas, ¿no? No son propiamente las de la doxa, son como una versión un poco más, eh, más Mm, pues como una lectura un poquito más amplia. Dice Lupita, bueno, Chintley tiene un comentario antes, dice, un colega de Heidegger, Bernard Belte, tiene un intento de filosofía de la religión con accesos a Dios desde la nada. ¿Mm? Creo que ya no anda por acá Chintley, si no le preguntaría qué es lo que nos puede comentar al respecto. Justo ya se tuvo que despedir, ¿no? Dice Lupita, ya me confundí. Dices que lo demoníaco también se relaciona con lo místico. Sin embargo, yo creía que lo místico era solo con lo divino. Lo que pasa es que aquí Zambrano, yo creo que está tratando de pensar, es algo que no hace por primera vez, ya lo había hecho en filosofía y poesía, ¿no? Este lugar como indistinto o indistinguible en el que el sentir de lo divino en los místicos o en ciertos místicos y también en ciertos poetas puede aparecer justo como una especie de asedio, ¿no? O como una especie de dimensión, pues, que por muy, no sé, luminosa que pueda ser, también tiene un ámbito como de, pues, de terror o de sacarte de tu lugar común. Bueno, pero ahora sí que sobre eso, pues podría abrirse toda una serie de discusiones amplísimas, ¿no? Porque tan solo en la misma tradición cristiana hay muchas versiones de lo que implica la mística. No hay una sola versión de qué es lo místico. Pero sí, sí es paradójico lo que piensa ahí Zambrano. Y yo creo que sobre todo es porque quiere pensar la cercanía de los autores del romanticismo, por ejemplo, Novalis en Los himnos a la noche, o Hölderlin, eh, que tienen como toda esta dimensión, sí, como muy luciferina, pero en el ámbito literario, pero también tienen como estas inquietudes, pues como una especie de religiosidad indómita. Ok, gracias. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenía un comentario. En esta quizá pérdida de vigencia del Dios como amor del cristianismo, o sea, no sé, pensaba, es como, la imposibilidad de vivir igual el amor en el capitalismo. No sé si estén como relacionados, ¿no? Como la matematización igual que robe ahí posibilidades. Yo pienso que Zambrano, mira, no, ella no habla en realidad de capitalismo, ¿no? A veces habla de socialismo, o sea, ya sé que no es lo mismo, ¿no? Pero sería como parte como del campo semántico, del campo problemático, filosófico. Ella, en todo caso, de lo que habla sí es como del hombre moderno, y lo que piensa del hombre moderno es que ha sido reducido a su versión de ciudadano, ¿no? O sea, en ese sentido, ahí mismo ya es imposible que pueda haber como una cofradía, una fraternidad como más auténtica. Sí, en ese sentido sí hay un ámbito de alienación, pero no alienación como respecto de, no sé, en el sentido en el que lo piensa, por ejemplo, el marxismo, sino para Zambrano es alienación respecto de su relación con lo divino. O sea, que esté con Antígona antes el Estado que los dioses.
Pero no sé si le doy al clavo a lo que me preguntas, Mario. O creo que se me olvidó la mitad de la pregunta. No sé. Creo que, o sea, como em, en esta donación, ¿no? Del Dios amor, eh, quizás está como un rechazo a la vulnerabilidad, ¿no? Del Dios que se sacrifica Sí. por parte de nosotros, ¿no? Y yo insisto en que Zambrano se identifica como una pensadora cristiana, ¿eh? O sea, lo que sí es que finalmente también se sabe una mujer de este tiempo en el cual, pues, lo divino está siendo obligado a retirarse, ¿no? O sea, no es tanto así como que ella trate de fomentar una idea eh, canónica del cristianismo. En realidad yo creo que ella misma está hablando es un testimonio de ese sentir que ya no tiene lugar, pero que tampoco es ingenuo, ¿no? Y que justo tampoco es enajenado, porque para ella el cristianismo no es solamente pues los textos bíblicos ni la liturgia. Para ella el cristianismo es justo toda la tradición europea de cultura, de artes, de literatura, de sentimientos y hasta incluso justo también ahí el amor como práctica política. En ese sentido, ella sí cree que en el mundo moderno el amor es algo que no es como incentivado. De hecho, es algo que incluso ella piensa que es hasta cierto punto como más o menos pues también segregado, al igual que el Dios cristiano. Porque para ella también tiene que ver con ese reconocimiento de que el otro es un próximo, pero también es un radicalmente otro. O sea, ahí justo es paradójico, porque el asunto es tener una relación con el otro en la cual lo puedas tratar justo como, pues como un individuo y como un fin y no como un medio, pero al mismo tiempo sabiendo que ese otro también tiene una multiplicidad de formas posibles y que es infinito Es, también. estaría hablando de la aceptación de la diferencia, de las diferencias. Sí, de reconocer, Eso sí, de reconocer al otro como muy diferente cuando dices diferente radical, sí, pero al mismo tiempo aceptándolo, sí. ¿no? Es, o sea, es justo por eso Pues paradójico, porque yo es siento uno, que pero al mismo tiempo tienes que respetar su posibilidad de ser radicalmente otro. incluso pues amarlo a Sí, pesar de su diferencia, ¿no? sí, y a O pesar de sea, que no lo por lo conozco, menos sí. Y también encontrarte, yo siento que María Zambrano está dialogando con ella misma eh, y viendo a los otros como Nietzsche y Hegel y todos de los que habla, ¿no? sí. Pues sí, Es que ahí hay una coincidencia con cierto personalismo, o sea, como tradición filosófica, que es una de sus influencias tempranas, que es alguien que ella ya después no retoma mucho, pero que le es muy presente. sí, Yo creo que ahí puede haber cierto, es que yo ahí lo conozco muy superficialmente, ¿no? Pero ajá, hubo un momento en el que me hizo pensar en Levinas, ¿no? No sé hasta qué punto pueda ser como tan cercano o no, pero es interesante ahí porque ella ve en el rostro del otro una necesidad de interpelar, pero al mismo tiempo de respetar pues, su imposibilidad de ser definido, ¿no? claro, ujú, Mucho menos en términos de categorías. claro, ok. Con eso como que pensaba en que puede ser como imposible amar a algo que no puede ser definido, ¿no? O sea, que no puede ser conocido, pero justo el amor no es eso, ¿no? Es distinto al conocimiento. Y ahí también lo piensa con Dios. Claro. O sea, es eso que de alguna forma
no puedes conocer a cabalidad y mucho menos en términos intelectuales, pero de alguna forma estás vinculado en una relación de devoción. Lo percibes Pues más que conocerlo. sí, y ahí Zambrano yo creo que es muy curioso porque yo no creo que sea dogmática para nada. De hecho, creo que No, no. es una relación abierta como inquietud ante la divinidad y ante el sentimiento mismo. Por eso yo creo que Zambrano relaciona tanto lo divino mucho más con un sentir originario, que al mismo tiempo es esta nada, pero también con procesos vivenciales, justo nunca con dogmas, justo nunca como con organizaciones como religiosas en específico, porque nunca está cerca de ellas. Claro. Es una cristiana bastante rara, ¿verdad? Pues yo creo que como muchos, como muchos de nosotros, ¿no? Digo, lo digo por mí, por mi Sí, experiencia de sí, sí. vivencia, ¿no? Así, yo, a pesar de no haberla leído hoy, hoy mm, resueno con lo que dice. Me gustó mucho. Muchas gracias. Para la próxima sesión vamos a ver el libro de Job y el pájaro para asentarlo un poquito mucho más en sus exploraciones del cristianismo. Ok, Bueno, es judeocristianismo, pero finalmente Job también forma parte del cristianismo, ¿no? claro. Pues bueno, les agradezco mucho No, y gracias a ti, bueno, Cuitláhuac. Muchas gracias. a ustedes de verdad. Gracias, pues nos vemos la próxima semana para la última sesión de este Oh, curso. bueno, Estén muy bien. ¿Qué tenemos para el próximo, la próxima clase de jueves, Mario? Sí, muy bueno, pues muchas gracias. Hasta luego, Cuitlahua. Hasta luego. gracias. Gracias. Bye.